vamos a ver el último tema del curso, que es la perspectiva del desarrollo de México en el contexto mundial. Esto es, cuando se utiliza la palabra prospectiva, lo que significa es la visión hacia futuro, ¿no? Perspectiva es la visión hacia pasado, o sea, la historia, para entender cómo llegamos a donde estamos. La prospectiva es hacia futuro. Y hay estudios hay especialistas en hacer estudios de prospectiva que lo que buscan es, tomar las tendencias actuales, graficarlas y luego hacer su extrapolación, mandarlas hacia el futuro. Bueno, si esta tendencia sigue, ¿qué es lo que pasaría con la gráfica, ¿no? Y a partir de eso se van creando escenarios. Bueno, si sigue aumentando la población en la proporción en que está aumentando y además la producción de alimentos se mantiene en el nivel que está, bueno, en este punto va a haber hambre, ¿no? O va a haber carencias. Y eso permite tomar decisiones importantes, ¿no? Uno de los temas importantes para el futuro en México es la creación de capital humano. Vamos a ver que el capital humano, esto es la población apta para el trabajo, capacitada para el trabajo, es una de las requisitos más importantes para el desarrollo de cualquier país. Y de hecho, lo que estamos viviendo actualmente es una cuarta revolución. No la 4T, es una cuarta revolución a nivel tecnológico, ¿no? Y este tema de la cuarta revolución a nivel mundial incluye la capacidad de manejo de información, de informática, ¿no? Datos, computadoras, temas de ciberespacio, ciberseguridad, minería de los datos y otros temas, ¿no? Todos muy relacionados con ciertas ramas de la ingeniería. Y bueno, otro tema también importantísimo para la construcción del futuro es la innovación. Si ustedes observan en muchas de sus clases, la constante es innovar, ¿no? O sea, presenta una propuesta innovadora, revisa y ve cuáles son los elementos innovadores de este análisis. O sea, siempre estamos pensando en innovación porque en la actualidad y en el futuro inmediato, la innovación y la competencia a través de los procesos muy dinámicos en el cambio de las herramientas y los instrumentos va a dar ventajas o desventajas a quien no lo maneje. Y los clústeres, que se refiere a las áreas que consiguen generar estas dinámicas de, digamos, de acciones coordinadas, ¿no? De producir un determinado producto con una cierta población, bajo una cierta demanda, en un cierto espacio geográfico. Eso se denomina un clúster. Y cuando estas decisiones son exitosas, las sinergias positivas generan crecimiento y por lo tanto pueden generar desarrollo. No necesariamente, pero recuerden que es una de las bases. Y bueno, la adopción de la tecnología para hacer de los procesos productivos un elemento competitivo. En esta gráfica, lo que vemos es la posición de México, como está calificado para el 2018 frente a los países que son socios, ¿no? Otros países que forman parte de este bloque económico globalizado. Y vemos que México ocupa en el ranking general la posición 46 con una calificación de 64 puntos. Y aquí vemos dónde estamos altos y dónde estamos bajos. En el tamaño del mercado estamos como la posición 11. Eso quiere decir que tenemos un buen tamaño de mercado. Eso nos hace una economía atractiva. Y en estabilidad y crecimiento también, en estabilidad macroeconómica, también tenemos una buena calificación porque en los últimos años el manejo de la macroeconomía en México ha logrado dar estabilidad, no ha logrado dar crecimiento, que ese es el principal problema del modelo neoliberal. No hemos crecido, pero sí hemos sido estables. O sea, es una economía tranquila y ordenada. Y aquí podemos ir viendo los diferentes rubros, ¿no? Por ejemplo, en salud ocupamos el lugar 56, en infraestructura el 49. Estamos muy mal en mercado laboral, tenemos un mercado laboral muy bajo
poco calificado, con salarios muy bajos, o sea, no. Y en instituciones, el 105. Y tendríamos que ver ahí en instituciones de aplicación de justicia, es uno de los temas que más puntos nos bajan, ¿no? Y eso es muy evidente. Estamos muy mal ¿cómo se llama? En seguridad y justicia. Bueno, según Samuelson, los 4 elementos del desarrollo son los recursos humanos, los recursos naturales, la formación de capital y el cambio tecnológico y las innovaciones. Estos 4 factores, si están presentes y se dan de una manera con una sinergia positiva, van a dar muy buenos resultados, y si están ausentes, bueno, las consecuencias van a ser muy graves. En el caso de los recursos humanos, los países que se encuentran en pobreza enfrentan otro gran problema paralelo, que es las altas tasas de natalidad. Si nosotros observamos México, después de la Revolución Mexicana, ese fue uno de los problemas que enfrentó. ¿Crecimos? Sí, mucho, a tasas altísimas. ¿Hubo desarrollo socioeconómico? Sí, hubo un enorme esfuerzo para, por ejemplo, alfabetizar a una población que era en un 89%, más o menos, 87, 89%, totalmente analfabeta durante 4 siglos, o sea, generacionalmente analfabeta, y el proceso de alfabetizar en un lapso de 30 o 40 años fue realmente un esfuerzo muy grande. Pero como teníamos unas tasas de natalidad muy altas, todas las ventajas que fue aportando ese desarrollo socioeconómico repercutieron negativamente en México. La población creció de una manera muy rápida y no se les pudo garantizar educación, vivienda a todos, porque aumentábamos de manera más veloz que lo que aumentaba la producción, a pesar de que teníamos tasas altísimas de crecimiento. Este fenómeno se llama explosión demográfica y lo enfrentamos entre los 70s y los 80s, ¿no? Que se implementaron campañas muy fuertes. Bueno, otros países que estaban enfrentando un problema similar fueron Corea y Taiwán, y los 3 han logrado reducir sus tasas de natalidad. Y bueno, Corea ha sido particularmente exitoso en aumentar los ingresos de la población. México lo ha aumentado, pero no tanto como Corea, y que sus poblaciones mejoren en la cuestión educativa. Bueno, todos sabemos el éxito que ha tenido Corea en ese aspecto, ¿no? México no tanto. Entonces, recuerden, cuando hablamos de recursos humanos, es por un lado la cantidad de población que tenemos, que sea equilibrada, y por otro lado, por un lado, la cantidad de población que tenemos, que sea equilibrada en relación con el proceso productivo, y por otro lado, la calidad de esos recursos humanos, es decir, que estén educados, que sea población alfabetizada, definitivamente. Es más, en los países más avanzados, Estados Unidos, la Unión Europea, actualmente se considera como la base, ¿no? 12 años de escolaridad, que es primaria, secundaria y preparatoria terminada. Y desde el 2012, Estados Unidos ya entró en una meta de deserción cero. Es decir, ya no solo es lograr que todos entren a la preparatoria, sino la meta es que todos los que inician preparatoria la terminen y se gradúen, todos, ¿no? Y eso, bueno, es una meta muy diferente a lo que tiene México, porque México todavía está luchando con la secundaria terminada. Ahorita ya casi lo logramos y ya estamos en 8.9 años de escolaridad, es decir, casi tenemos los 9, primaria y secundaria, ¿no? Y bueno, los años subsiguientes hay que batallar con la preparatoria, que nuestra población tenga como norma la preparatoria, porque, y ya lo estamos empezando a ver, los empleos, digamos, ya empiezan a considerar como una base mínima la secundaria, ¿no? Sobre todo las empresas que vienen del extranjero, digo, la secundaria, la preparatoria. Lo consideran como la base mínima para contratar personal, para intendencia o para labores que no requieren especialización, ¿no? Ya la formación técnica la consideran a otro nivel. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las personas
que en estos momentos no lleguen a tener la preparatoria terminada dentro de 20 años, van a estar enfrentando graves problemas de desempleo. Y México, como país, la consecuencia va a ser que si tiene tasas muy altas de personas que no están capacitadas, no va a poder enfrentar con éxito esta parte del reto, ¿no? Y bueno, hay que recordar que la población no solo es el número o la calidad, ¿no? La educación que tiene, también en esa calidad entra el que sea una población sin enfermedades, o sea, una población con una salud estable, con un buen nivel de nutrición, es decir, que no haya desnutrición, hambre, que no haya obesidad, ¿no? Porque esos son temas que minan mucho a la población. Y todo eso repercute en tener una población que se puede considerar como un recurso útil para el país, ¿no? Recursos humanos que son valiosos. Otra parte de los recursos son los recursos naturales. Y es evidente que, bueno, ya lo revisamos en otros temas, los recursos naturales, bueno, tenemos todo lo que está en el campo, la minería, el petróleo, bueno, hay una gran variedad de recursos naturales y hay países que tienen muchos recursos, como México, ¿no? Hay otros que no tienen tantos, pero que los han sabido utilizar de una manera muy adecuada. El recurso más valioso probablemente es la tierra, porque es lo que da el poder cultivar, el poder garantizar alimento, el poder criar animales, y todo el alimento pues proviene de la tierra. Todos los países avanzados han hecho digamos, de los recursos naturales su base para su expansión industrial. En el caso de México, no. La última vez que lo tratamos de hacer fue con López Portillo, cuando entró mucho dinero por la cuestión esta del petróleo y se hizo el sistema alimentario mexicano para tratar de llevar al campo mexicano a trabajar, a sembrar y a, digamos, abastecer el mercado interno con alimentos sanos propios de nuestro clima y propios para nosotros. Sin embargo, con la crisis que hubo en los 80s, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, esto decayó. Y lo que hemos visto a partir del modelo neoliberal es que hemos dejado de lado ese mercado interno de alimentos. Cada vez los mexicanos tendemos a consumir más bien alimentos procesados. Por ejemplo, hamburguesas, ¿no? Que las empacan en otros países y llegan aquí congeladas y se consumen, o pizzas, o galletas, refrescos, todo este tipo de alimentos procesados que nos resultan muy dañinos porque los mexicanos tenemos un gen que nos predispone a la diabetes. Entonces, es la combinación terrible tener ese gen y además una alimentación basada en alimentos procesados es muy negativo. Bueno, otros países, Estados Unidos, Canadá y Noruega, explotan de manera muy fuerte sus recursos naturales, pero están muy conscientes de que son la base de toda su expansión económica, ¿no? De la expansión industrial o de toda la expansión tecnológica que han tenido y que se tienen que subsidiar. Es decir, si el campo en Estados Unidos, los productos del campo resultan costosos porque no es tan fácil o digamos, la naturaleza no responde a la programación como lo puede hacer una fábrica, lo que hace el gobierno es subsidiarlos, ¿no? Si hay pérdidas de cosechas, se subsidia, se ayuda, si hay exceso de cosecha, se compra, se canaliza que vendan en otros lugares, o sea, se trata de dar impulso. En México esto se ha dejado de lado y nos hemos vuelto dependientes de la cuestión alimentaria. O sea, vamos a consumir lo que otros países nos vendan. Y en términos generales, a partir del modelo neoliberal, lo que volvimos a hacer es lo que se hacía durante el periodo del Porfiriato, o sea, tener una orientación muy hacia los mercados externos. O sea, producimos en el campo, pero para vender al exterior. El otro tema importante de estos 4 elementos es la formación de capital. Esto significa que es necesario ahorrar. Recuerden, ¿qué es lo que genera riqueza? El trabajo humano.
Y a partir de esa riqueza generada, lo que se debe hacer es ahorrar tanto en lo individual, en lo personal, como en el colectivo, ¿no? En la visión del país. Y el problema en los países con mayor pobreza es que no se ahorra. Y no se ahorra porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Porque somos pobres, entonces gastamos mucho en alimentación, gastamos mucho en energéticos. Por ejemplo, si ustedes analizan el precio del petróleo, bueno, no ahorita, porque ahorita es una crisis, ¿no? Por todo lo de la guerra esta de Ucrania, de Rusia y Ucrania y todo, que ha afectado al mercado petrolero. Pero si ustedes analizan unos meses antes de la guerra y ven los precios de la gasolina en Estados Unidos y los precios de la gasolina en México, van a ver que son muy similares. En Estados Unidos, el galón debe estar costando más o menos $1.75, fluctuando por ahí. Estos son más o menos 25, 40 pesos, dependiendo de la paridad del dólar. Y son casi 4 litros de gasolina. Entonces, el litro debe estar ¿cómo se llama? 9 pesos, poco más. Sí, haciendo la equivalencia, ¿no? En México el litro lo estamos pagando en 19, en 20 pesos, y ahorita lo están subsidiando. Entonces, por eso les digo que nos mete una distorsión. Y en algún momento, cuando sube la gasolina en Estados Unidos, llega a estar al precio que está aquí, $20, o sea, $1 el litro. Bueno, ellos lo compran por galón, 3.75, ¿no? Cuando se dispara el precio. Bueno, pagamos la gasolina nosotros a nivel a precio de mercado internacional. Pero en Estados Unidos el salario mínimo, por ejemplo, en el campo, es de $1,200, que sería en pesos mexicanos más o menos 24,000 pesos, poco más, ¿no? Menos, 22,000, 24,000 pesos, ¿no? Dependiendo del tipo de cambio. Entonces, cuando hacemos la comparación del poder adquisitivo del salario, pues vemos que estamos en desventaja. O sea, sí pagamos la gasolina, sí pagamos la electricidad a los precios del mercado internacional, pero no se gana en salarios a los precios del mercado laboral internacional. Tenemos un mercado laboral tremendamente bajo. Entonces, el ahorro se vuelve muy complejo. Entonces, volviendo a esto, los países ricos, cuando menos, están en conjunto ahorrando el 20% del producto en formación de capital. O sea, hay ahorro y hay inversión en maquinaria, en investigación, en todos estos temas. En los países pobres, el 5% del ingreso nacional es lo que se ahorra, mientras que la gran parte del ingreso se va en viviendas, en herramientas, en educación, en todo lo que necesita la población. Es como una casa, digamos, en una casa rica, pues la parte de la alimentación las tienen cubiertas y pueden ahorrar, mientras que en una casa pobre la alimentación acapara casi el total de los ingresos, ¿no? Entonces, el mayor problema en los países pobres es que hay muy poco ahorro. Un tema en México, y este es un tema que se ha discutido mucho por algunos sociólogos, sobre todo norteamericanos, es la cultura de la pobreza hacia Latinoamérica. Hay sociólogos que sostienen que la pobreza no solo es una cuestión de ingreso, sino también tiene que ver con ciertos elementos culturales. Es decir, que hay una, ¿cómo decirlo?, una forma de comportarse, de conducirse en mentalidad de la pobreza. Por ejemplo, no sé si han visto a los pescadores de Celestún. Los pescadores de Celestún, cuando llega la época del pulpo, hay muchísimo dinero. El pulpo es una riqueza impresionante en esa zona. La gente sale a pescar, vende ese producto y tiene ingreso, pero en la lógica de la cultura de la pobreza dicen somos pobres. Bueno, pero me lo voy a comprar en una televisión. Y van y se compran la televisión, pero siguen diciendo somos pobres. Y van y se beben no sé cuántos cartones de cerveza, ¿no? Pero una barbaridad, o se van a los antros, o bueno, gastan el dinero así y se va el dinero. Y cuando termina el periodo es que somos pobres, y vuelven a lo mismo.
no hay un ahorro. Y aquí, ¿qué tendría que haber? Bueno, ok, sí somos pobres y ahorita está entrando un ingreso muy fuerte, entonces no lo voy a gastar en una televisión o en cerveza, que es quemar el dinero, lo voy a ahorrar, lo voy a guardar y lo voy a invertir en un negocio, una tienda, en un taller para arreglar en bicicletas, no sé, algo que me va a generar recursos para cuando no haya la pesca de pulpo, pero y entonces ahí empiezo a construir capital. Otro problema también de esta mentalidad de la pobreza es la fiesta. Si ustedes ven un tema, por ejemplo, en México, no en Yucatán, en todo México, son las fiestas de pueblo. Y dice uno, bueno, ¿por qué es tan marcada, no, la fiesta de pueblo? La gente deja donde esté y se va a su pueblo y tiene que estar en la fiesta y son 5 o 7 días donde todo el mundo está estrenando ropa y comiendo y bebiendo esos días, ¿no? Porque es la fiesta del santo patrón. Y cuando uno piensa cuáles son los orígenes de esas festividades, bueno, nos tenemos que remontar a la colonia. En la época colonial, que era un periodo de explotación excesiva porque no había sueldos, la gente tenía que trabajar para pagar el tributo, o sea, era autoexplotarse para entregar a los conquistadores el resultado de su trabajo con una muy mínima, ¿cómo decirlo?, permisividad en cuanto a la alimentación. Y tampoco había descansos, porque la gente trabajaba literalmente todos los días. El único descanso era la mañana del domingo para ir a misa, pero tenían que seguir trabajando para cubrir las cuotas que tenían establecidas. Entonces, tener la fiesta del pueblo, la fiesta del Santo Patrono, era muy importante, porque ese día o esos 2 días que se celebraba la fiesta, pues la gente descansaba, podían comer bien, podían beber, era un relajamiento, eran sus vacaciones, entonces la gente peleaba. Y la iglesia tenía mucho interés en que se llevaran a cabo las fiestas de los santos patronos, que la gente lo internalizara, porque estaban en el proceso de captar devotos para la religión católica. Entonces había ahí como una cercanía, ¿no? Y entonces el sacerdote era la única autoridad que le podía decir ¿cómo se llama?, al hacendado o anteriormente al encomendero, que esos días la gente no iba a trabajar y que lo escuchara. Entonces, bueno, era muy importante tener las fiestas del Santo Patrono, y si eran 2 días o si conseguían que fueran 3 días, porque había que hacer una peregrinación y llevarle los del pueblo, pues era mejor, ¿no? Porque eran 3 días que no iban a estar ahí en el exceso de trabajo. Después de la Revolución, se termina todo este tema de los peones acasillados, hay la libertad de culto, bueno, el que quiera creer, cree, el que no, no, o sea, todos empezamos a tener ciertas libertades, pero eso no ocurre tan rápido en el pensamiento común. O sea, la gente ya no entiende por qué hace las cosas que hace, pero las sigue haciendo. Entonces, por ejemplo, si ustedes van al pueblo y les preguntan, bueno, ¿y por qué 7 días de fiesta? No se los van a saber explicar, pero van a decir, no, es que aquí así se acostumbra, antes eran 5, pero después ya decidimos que sí. ¿Por qué? Porque ha aumentado el ingreso. La gente tiene el dinero para solventarlo y en la mentalidad, digamos, de las poblaciones en general, está muy arraigado esta idea de que es bueno tener las fiestas de pueblo. Bueno, en el contexto de la explotación colonial era bueno, porque era la oportunidad de descansar y de recibir algún tipo de mejora en su calidad de vida, cuando menos temporal. En el contexto del modelo capitalista son un problema, porque es un desperdicio de recursos en lo individual, porque es un dinero que no reinvierto, o sea, no se lo invierto a mi casa, no lo invierto en un negocio o no lo ahorro, sino que lo gasto en ropa, en bebida, en comida. Y es a nivel nacional, si ustedes se ponen a revisar la cantidad de días festivos que hay, es una pérdida de horas de trabajo impresionante. Y hay estados donde esto es un problema. Por ejemplo, Puebla, Tlaxcala, hay municipios donde todos los meses hay alguna fiesta de un santo. Y si no es en este municipio, es en el vecino y todos van para allá. Entonces es
es un costo en términos laborales muy, muy alto. Entonces, las regiones de pobreza lo que hacen muchas veces es generar círculos de pobreza. Y este círculo vicioso de la pobreza tiene que ver con esto. Si tengo pocos ahorros y poca inversión, voy a tener una acumulación lenta de capital. Y esa acumulación lenta de capital me lleva a una baja productividad en comparación con otros países que están innovando en su tecnología, porque la innovación tecnológica cuesta. Si tengo baja productividad, voy a tener bajos niveles de ingreso en promedio. O sea, voy a pagar poco y eso va a impedir que la gente tenga recursos para el ahorro. Y como les digo, además tendríamos que meter aquí el factor de la mentalidad, donde aunque tenga ingresos, no ahorro porque considero que es importante gastar el dinero rápido, ¿no? Porque, o sea, y tiene una lógica, o sea, hay una explicación. En la época, por ejemplo, de la encomienda, pues venía el encomendero y les quitaba el dinero. Las cajas de ahorro que eran de la población, el encomendero venía y decía, préstame, y el presta era me lo llevo y nunca te lo devuelvo, ¿no? Por eso ven que en algunas regiones del centro del país, cuando le quitan a uno algo, o sea, que dice presta, ¿no? Presta es dámelo y no te lo voy a devolver. O sea, hay un sentido histórico de por qué actuamos como actuamos, pero si estamos viviendo ya en otro modelo productivo y estamos viendo hacia el futuro, pues estamos cometiendo un grave error con esa lógica. Pero bueno, es muy difícil explicárselo en los pueblos porque llega uno a tratar de decirles que no y lo linchan, ¿no? O sea, eso es intocable. En algún punto deberá cambiar, pero ahorita todavía constituye un problema. Bueno, para el año 2000, México había tenido 48 años de crecimiento, todo el periodo que va desde Cárdenas hasta finales de López Portillo. Ese periodo es el de crecimiento y desarrollo. Mejoró la población, o sea, crecimos con altas tasas, como lo pueden ver en las gráficas macroeconómicas que investigaron, y hubo desarrollo socioeconómico. O sea, aumentó el nivel de escolaridad, mejoró la calidad de alimentación de las personas, se crearon hospitales, la gente empezó a nacer en hospitales, se crearon viviendas, bueno, se trabajó todos estos temas. A partir de los años 80, con la crisis de la Madrid y luego con el modelo neoliberal, ha habido 17 años o más ya de estancamiento. O sea, no crecemos, no producimos, ya casi serían casi 30 años, donde no crecemos y no producimos. Crecemos con tasas del 2%, cuando más, en promedio, y nuestro desarrollo socioeconómico también se encuentra estancado. Entonces, fíjense qué cosa tan grave. En 1970, México estaba, digamos, en comparación con Brasil y Corea, tenía un Producto Interno Bruto más alto. Hoy en día, el país se encuentra por abajo de estos dos. O sea, Brasil y Corea han ido hacia arriba. Brasil metido en estos temas de armamento y Corea, bueno, en innovación tecnológica. Para el 2030 hay temas que van a ser muy exigentes. Bueno, ya lo tenemos aquí a la vuelta. Este estudio se hizo en el año 2000 pensando, ¿no?, en 30 años para planeación. Ahorita ya lo vamos a ver más como una actualidad. ¿Cuáles son los temas importantes, ¿no? En términos de tecnología y de ciencia, el desarrollo de la tecnología genética y de la biotecnología. La medicina, sobre todo la medicina preventiva, la de cultivos, ¿no?, para mejorar el reforzamiento, y la creación de inteligencia artificial y la utilización de inteligencia artificial en temas de medicina y de biotecnología. Bueno, todos esos temas que hoy estamos ya viendo como una realidad eran los que se veían venir. Y la creación de inteligencia artificial, que ahorita ya nos hemos movido y ya es prácticamente una realidad, ¿no? Ya estamos, bueno, Elon Musk y todos los anuncios que ha estado haciendo indican que ya lo estamos empezando a pisar ahorita, ¿no? En cuanto a la organización política, lo que veían los analistas era que iba a tender a disminuir el papel del Estado. Y eso ha sido un hecho. Del 2000 a la fecha, en todos los países, el papel del Estado se ha ido disminuyendo porque el modelo neoliberal lo tiene como una de sus normas.
minimizar al Estado. Si ustedes piensan cuál es el sentido de esto, bueno, tiene una lógica. Todos los grupos sociales que convivimos en una sociedad determinada, tenemos intereses diversos. O sea, los empresarios tienen un interés, los obreros tienen otro interés, los campesinos tienen otro interés, las amas de casa, en fin, todos los grupos tienen sus propios intereses. Y el Estado es el gran mediador entre esos intereses para lograr lo que se llama el interés común, es decir, que todos encuentren respuesta a sus necesidades y que en algún momento haya alguien capaz de decir, bueno, esta necesidad es más importante que esta, por el momento vamos a dar prioridad. Ese papel lo hacía el Estado. Sin embargo, el modelo neoliberal dice que lo más importante es la ganancia. Entonces, todos los demás intereses quedan de lado. O sea, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, al modelo neoliberal le aparece algo muy secundario. Y es algo hasta mejor, más conveniente, que no haya en una legislación que defienda los derechos de los trabajadores, porque dicen aumenta la productividad. Claro que aumenta la productividad. Si yo no tengo un límite de horas, si no existe una ley que diga que 8 horas es la jornada laboral autorizada, pues yo puedo hacer que mis trabajadores se queden 12 horas, ¿no? Y no tengo la obligación de pagarles horas extras. ¿Eso aumenta la productividad? Desde luego que sí. Claro que es a costa del desgaste del personal, pero bueno, eso a mí no me interesa, ¿no? A mí lo que me interesa es que mi fábrica produzca y logre las metas que tiene y la tasa de ganancia que se marcó. Ese es el problema en el momento actual. Y como el Estado se ha visto reducido porque se ha trabajado para reducirlo, entonces no hay quien ponga límites y estamos viviendo esta etapa un tanto descarnada, ¿no? De una explotación, no exactamente del liberalismo del siglo XIX, ¿no? Esas fábricas donde trabajaban los niños y estaban todos mutilados y bueno, no tan así, porque finalmente han conseguido conservar algunas de los avances sociales, pero sí es una época bastante dura. En eso y en muchos temas, porque vamos a ver que el Estado se ha visto relegado, ¿no? Y otro de los temas es la consolidación de un sistema monetario electrónico a nivel mundial, y hacia allá estamos avanzando, ¿no? O sea, cada vez el dinero, o sea, están tratando de que, ¿cómo se llama?, se utilice menos el efectivo, que cada vez más utilicemos las tarjetas, y bueno, la idea es llevarnos a este sistema monetario electrónico. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, pues va a ser muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ya estamos viendo esta aparición de las cibermonedas, ¿no? Que han generado todo. Y la duda es, ¿va a haber una sola moneda? O sea, ¿se van a unificar o va a haber diferencias? Eso es todavía lo que está por decirse, pero ya lo observamos. Estamos tocando ese terreno. ¿Qué es lo que se piensa que puede pasar? ¿Cuáles serían los escenarios? Bueno, se piensa que si la participación del PIB mundial de Estados Unidos tendería a bajar, y eso ha sido un hecho, ha ido bajando. Del 20%, que era lo que Estados Unidos, digamos, influía durante las décadas anteriores al año 2000, hacia un 15 o 11%. Y también se preveía que el 19% de la población de Estados Unidos en el 2030 sería hispanos, y en el 2050 más del 40%. De hecho, ahorita ya la primera minoría en Estados Unidos no es la afroamericana, es la hispana. Entonces, bueno, sí hay una fuerte presencia hispana, ¿no? Y entre el 2030 y el 2050, la población blanca no va a contribuir en nada al incremento nacional de la población. Es decir, la tasa de crecimiento del americano blanco, el sajón, va a ser 0. O sea, se van a reproducir, digamos, 1 por pareja o algo así, o 0, y no van a aportar al crecimiento de la población. Entonces, probablemente sean los latinos los que van a aportar crecimiento de población y por lo tanto mano de obra, secundariamente la población afroamericana y los otros migrantes, ¿no? O sea, Estados Unidos ahí tiene un panorama complejo. En el caso de la Unión Europea,
ellos ya estaban enfrentando desde el año 2000 un envejecimiento de la población y se sigue observando, y se hablaba de impulsar el rejuvenecimiento. No lo han logrado con la población local y lo que tienen es mucha presencia de población árabe y de población africana, subsahariana, que digamos son los que han llegado a traer población joven y a trabajar, pero eso también ha traído otros problemas muy fuertes como el terrorismo y este tema del resurgimiento de ideologías racistas, ¿no? Donde hay un enfrentamiento, porque ¿quiénes son los que están disfrutando todos estos temas de la seguridad social tan impulsada, ¿no? O tan lograda en Europa? Pues son justamente esta población migrante. Y luego y luego, bueno, hay una vinculación con los grupos terroristas. Entonces, bueno, la Unión Europea ahí tiene un problema con la población y el tipo de población que está teniendo. Y en Japón, Japón estaba yendo muy estable, se preveía que iba a seguir en ascenso. Sin embargo, el accidente que tuvieron con su planta nuclear los frenó y los metió en otra dinámica. Y lo que sí se veía es que el yen, a pesar del crecimiento económico, no iba a competir con el dólar ni con el euro. Y eso efectivamente así ha sido, ¿no? La moneda japonesa se ha quedado estancada, aunque es una economía muy avanzada y es una economía de un gran nivel de consumo y de tecnología, no está compitiendo ni con el dólar ni con el euro. Y la India se ve que para el año 2020 podría ser ya la cuarta economía mundial. Ahí está muy en punto, digamos, todavía sigue siendo Estados Unidos la primera economía, pero China es la segunda. Y bueno, hay otros países. India ha ido creciendo y realmente tiene una presencia muy fuerte, todavía no a nivel mundial, pero sí regional, ya se siente su presencia, y tiene un gran mercado de consumo. Por ejemplo, su área de producción de películas, lo que se llama Bollywood, este, tiene una producción similar, tiene un consumo similar o mayor ya al de Hollywood, porque la población de la India es de 1.000 millones de habitantes. Entonces es un mercado gigantesco, lo que hagan. Y la gran incógnita era China. En el año 2000, China no se veía como un país que tuviera grandes perspectivas. China, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hace una revolución de corte socialista. Y China era un país donde durante 100 años o más había habido hambrunas periódicas, es decir, cada cierto tiempo había escasez de alimentos y la población moría de hambre, literalmente. Eran terribles. No sé si han leído los libros de Pearl S. Buck. Es una escritora estadounidense que creo que su papá era diplomático y vivió en China. Entonces, es una visión occidental, pero muy desde dentro de la cultura china. Es muy interesante y ella narra esas hambrunas como eran, ¿no? Realmente terribles. Y bueno, cuando se hace la revolución socialista, los chinos habían sufrido mucho porque, bueno, habían tenido la ocupación japonesa, ¿no? Que Japón tenía una mentalidad, una lógica política similar a la de Alemania, ¿no? En relación con los judíos, los japoneses aplicaban esa lógica a los chinos, ¿no? Eran su población para ser explotada y lo hicieron. Entonces, cuando Mao, que era un héroe de la guerra de la resistencia contra Japón, encabeza esta revolución, bueno, pues la gente lo sigue y hacen la revolución y pasan de ser un país que tiene hambrunas cada cierto tiempo a ser un país totalmente empobrecido, pero sin hambrunas. O sea, nadie se muere de hambre, todos están pobres. Y así van a vivir China desde los años 50 hasta los 90 más o menos. Todos pobres, pero parejos. Y entonces, bueno, China también en los años 60 hace una revolución cultural. Cambia la forma de pensar, o sea, hacen un corte y dicen, ¿qué es lo que impide el cambio? Bueno, pues la mentalidad. Pues lo tenemos que cambiar de tajo y lo cambian de tajo. Y eso fue muy criticado, fue muy fuerte, pero ahorita estamos viendo los resultados. En una generación ellos cambiaron la forma de pensar de los chinos.
Y ustedes ven, bueno, ahorita China es el país que produce todo, es el país que está con las más altas tasas de crecimiento. Si ustedes buscan los centros comerciales más atractivos, más grandes, están en China. El 40% del cemento que se estaba consumiendo entre 2010 y 2015 lo estaba consumiendo China a nivel mundial, los estaban construyendo a pasos agigantados y se convirtieron o se han convertido en la segunda economía a nivel mundial. Es decir, la gran amenaza para Estados Unidos ya no es Rusia, ni India, ni la Unión Europea, es China. Y en el 2020, aunque todavía en términos de números absolutos, Estados Unidos sigue siendo la primera economía a nivel mundial, la tasa de crecimiento del PIB de China superó a la de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí hay que estar alerta, ¿no? Tiene 1.400 millones de habitantes, que es una población increíblemente grande. Pasaron, cuando se da la revolución, China tendría 400 millones de habitantes. Y les digo, la mayor parte en una pobreza que había muertes periódicas. En los años 80 tenían 600 millones de habitantes y ahorita son 1.200, 1.400 millones de habitantes. O sea, aunque han hecho políticas muy fuertes de control natal, pues la tasa de crecimiento que traían y la cantidad de población era una dinámica muy fuerte. Eso les está dando un bono de población joven para trabajar y bueno, parece que los chinos lo están utilizando a todo lo que da, ¿no? Entonces tienen población educada, tienen infraestructura que han construido en los últimos años, tienen una mentalidad muy competitiva, muy fuerte. Además, ellos no tienen el copyright, o sea, en China la ley dice que es todo invento pasa a ser propiedad de la humanidad, no me acuerdo, 6 meses después de que se inventó o algo así, o sea, es casi inmediato, no existe el copyright. Entonces todo se puede copiar. Y desde los años 80 hasta, pues, no sé si todavía, las fábricas de tecnología reversa de China eran impresionantes. Copiaron todo, todo, todo. Televisiones, muñequitos de Yadro, Tupperware, ¿cómo se llama? Cámaras fotográficas, herramientas, la Virgen de Guadalupe, lo que se les ocurra, todo lo copiaron. Y ahora sus fábricas están produciendo a nivel mundial ropa, bueno, todo lo que la gente puede querer consumir, lo está haciendo China. ¿Cuál va a ser la configuración mundial para el 2030? Bueno, pues se piensa que las economías industrializadas, las más avanzadas, van a tener una tasa de crecimiento del PIB de alrededor del 2% anual. Y esto ya estaba siendo un problema, así era, así se estaba dando. De hecho, con esta pandemia, lo que trataron de hacer fue de dinamizar la economía tomando los aspectos de la biotecnología y de la medicina preventiva, todos esos temas que se veían como los impulsores de esta ola de crecimiento. Recuerdan las gráficas de Kondratiev, ¿no? Que en un momento dado lo primero que impulsó, bueno, pues fue el acero, la máquina de vapor, el acero, luego la electricidad, luego ¿cómo se llama? Los automóviles y el petróleo, luego la tecnología de las computadoras, y bueno, la incógnita era qué es lo que iba a impulsar, y se veía venir hacia nanotecnología, biotecnología, esas áreas. Con lo de las vacunas y toda la pandemia, por ahí se le trató de dar un jalón a la economía mundial. Vamos a ver cómo resulta. Las economías más dinámicas van a tener crecimientos aproximados del 5%, que ahí estamos viendo a China y algunos otros países, pero con poco impacto en la economía mundial, porque China todavía sigue siendo un país muy cerrado. Y las economías puente, esas van a ser como México, ¿no? Que son enlace entre las economías globalizadas y las menos desarrolladas, van a jugar un papel muy importante, que es lo que está tratando México de asirse, ¿no? Hacer el puente entre Latinoamérica y Estados Unidos, que es nuestra área comercial, pero también hay otro elemento que no consideraron y es el proceso de descomposición en Estados Unidos, ¿no? Y por último, las economías más débiles, África y algunas zonas de Asia, tecnológicamente atrasadas, ¿no? Que son las que se van a quedar relegadas.
México, en un lapso de 60 años, tenemos que en los 70 la población era de 50 millones. Para el 2030 va a ser de 130 millones. La educación en el 1970 era de 3.4 años de escolaridad promedio, o sea, no terminado cuarto de primaria. En el 2000 era 7.8, o sea, no terminada la secundaria. Ahorita es 8.9 o algo así. Ya estamos casi logrando tener al 100 la secundaria terminada. Pero la meta para el 2030, o sea, de aquí a 8 años, son 12 años de escolaridad, que ni de broma los vamos a tener. Lograr que terminen la preparatoria. Ahorita el 40% de los que terminan la secundaria se inscriben a la preparatoria y de esos hay una gran deserción. Entonces, este paso se ve complicado. Pero, por ejemplo, el consumo de energía, fíjense, en petayules, en 1970 consumíamos 2 petayules, para 2030 vamos a consumir 30. O sea, tenemos que producir energía de manera masiva. Y los vehículos que vamos a tener funcionando, en 1970 eran 1.8 en todo el país. Para 2030 son 60 millones de vehículos en todo el país. Entonces, el consumo de gasolina sigue siendo muy fuerte. Y el número de mexicanos en Estados Unidos, pues ya lo veíamos, en 1970 era de 12 y ahorita ya llegó a los 30, casi está llegando a los 30 millones y la minoría latina es la primera minoría en Estados Unidos. La tendencia demográfica a nivel mundial es que va a haber más personas, pero también va a haber más personas viejas. O sea, el número de personas de edad avanzada va a ser cada vez mayor. Y eso es un problema porque las personas de la tercera edad cada vez es más difícil que contribuyan a la producción, o sea, no pueden trabajar por razones obvias, ¿no?, de su edad. En 1970 tenemos que el 43% era población económicamente activa. En el 2000 el 45% de la población era económicamente activa. Para el 2030 el 50% de la población va a ser económicamente activa, o sea, va a ser el punto de la curva, o sea, el momento más alto. De ahí va a empezar a bajar, porque a partir de ese momento las personas en edad de jubilarse se van a incrementar muy rápidamente y las personas en edad de trabajar lo va a hacer más lentamente, porque va a haber menos nacimientos. Entonces, la población mundial, en términos generales, no solo en México, mundial, va a ser más vieja, no va a ser productiva, van a impactar en el uso de los fondos de pensiones y esto va a traer repercusiones en la posibilidad de invertir en capital de los países. Aquí vemos la pirámide poblacional de México en los años 50. La mayor parte de la población estaba aquí, en estos rangos de edad, entre recién nacidos y 15 años. Y vean, la población de la tercera edad, 60 y más, era realmente mínima. En los 70s, que tenemos ese boom del crecimiento de la población, vean cómo aumenta los de 15 años y más. Entonces, por eso las demandas de escuelas, de guarderías, de todo lo que tenía que ver con desayunos escolares. Y sigue la población de la tercera edad, sigue siendo tenue. El año 2000 ya vemos que surten efecto las campañas de natalidad, disminuye la población y se empieza a mover hacia acá. Entonces, a partir del año 2000, el impacto está en la población que tiene entre 20 y 30 años. O sea, las personas que están en edad de terminar una carrera, de iniciar el trabajo, esa es la demanda que estamos teniendo. Y vean cómo se va a mover la pirámide. Para el 2030, nuestra población va a estar concentrada aquí, la población en edad de trabajar. Va a ser la mayor parte de nuestra población, nuestro bono laboral. Pero va a haber una gran cantidad de población de 60 y más. Y esto impacta en las demandas y tiende a haber menor crecimiento. Vean cómo hacia el 2050 la pirámide se vuelve casi vertical, o sea, ya no va a haber un aumento poblacional, sino que nos vamos a estar reproduciendo meramente, no en términos de crecimiento, sino meramente de sostenimiento, pero la población de 60 años y más, vean la cantidad. Esto va a tener un impacto en términos de los fondos de retiro y de que van a tener, por eso ven que crearon las AFORES, porque el gobierno ya no se puede hacer responsable de tanto, no iba a haber dinero que alcanzar. Entonces, su generación tiene que, desde que empiecen a trabajar, tener una formación financiera
que les permita responder ante sí mismos para al llegar a la vejez tener sus plan de retiro organizado, ¿no? Y aquí vemos en términos de demandas sociales, por ejemplo, el tema de la educación primaria, pues prácticamente ya está cubierto y la demanda va a bajar para el 2030. En cambio, la secundaria, aquí no se contempla la preparatoria tiene que subir, o sea, va a haber mayor aumento. El salud, el número de habitantes por médico va a aumentar, es decir, no se están generando suficientes médicos o no se están contratando suficientes médicos. Y las viviendas, el número de ocupantes por vivienda, eso sí muestra una tasa positiva. O sea, ha disminuido el número de habitantes por vivienda, lo cual quiere decir que tenemos suficientes viviendas. Esta es una gráfica de la tasa de fecundidad de la mujer, o sea, el promedio de hijos que tenían las mujeres en México. Miren, en 1960-70 el promedio eran 7 hijos por mujer. O sea, había mujeres que tenían 12, 14 hijos, ¿no? Empieza a bajar. Para los 80 el promedio es 4.8. Para el 2000 es 2 punto algo. Y para el 2030 va a ser 1.7 y ahí se va a estabilizar. 1 o 2 hijos por mujer. Eso es lo que vamos a tener. Y eso, bueno, tiene las repercusiones que estábamos comentando. ¿Cuáles son las problemáticas que van a requerir atención en los próximos años? Bueno, la educación, que tiene que ser 12 años de escolaridad, porque nuestros socios comerciales ya están en eso. El analfabetismo funcional, esto es la gente que sabe leer, pero no entiende lo que lee, que es un problema muy grave. Y la creación de carreras de nivel técnico universitario. Es decir, cuando terminen la preparatoria, que puedan en 1 año y medio, 2 años, sacar carreras que les permitan generar un ingreso. Técnico en instalaciones hidráulicas, técnico en instalaciones eléctricas. O sea, que sean carreras técnicas, que tengan el conocimiento para hacer un costeo, que puedan hacer también un plan para la instalación, que tengan toda una formación universitaria, pero a nivel técnico, que eso México todavía lo tiene muy deficiente. En salud, facilitar el acceso a la asistencia médica porque estamos teniendo un sistema de salud que está volviendo a decaer, y la obesidad, que para México va a ser un problema. Ese es un problema entre alimentario y de salud y lo tenemos que atacar. Ustedes lo pueden atacar, o sea, la gente joven puede hacerse hábitos de deportes que les permitan mantener una salud, porque el tema con la obesidad y con la diabetes que genera es que es una enfermedad muy costosa y no hay sistema de salud que la pueda manejar, ¿no? Entonces tienen que ser preventivos. Por eso están en Prevenims con este tema de sal a hacer ejercicio. Si hoy te tomaste una coca, bueno, pues haz 15 minutos más de ejercicio, no te va a hacer daño, al contrario, te va a mejorar y puedes más o menos enfrentar la alimentación. De entrada, si se pueden quitar los refrescos y los alimentos procesados y comer más fresco, sería muy bueno. Y de segunda, aunque no lo puedan hacer mucho ejercicio, ¿no? La vivienda, bueno, mejorar la calidad. En número, en cantidad tenemos suficiente, pero hay que mejorar la calidad de vivienda con criterios de sustentabilidad y sostenibilidad. Es decir, que sean viviendas donde haya, por ejemplo, vegetación en nuestro clima, ¿no? Que es muy importante para para disminuir el calor, y el agua, ¿no? El manejo del agua, de tener captación de agua en la misma zona de la vivienda o del fraccionamiento para riego de jardines. Temas que hay que estar pensando porque si no lo hacemos, la forma como estamos consumiendo actualmente los recursos nos afecta mucho. No lo vamos a dejar para las generaciones futuras. La alimentación, bueno, va de la mano con la salud, evitar la comida chatarra y combatir esta desnutrición histórica que mucha gente ni siquiera sabe que tenemos, ¿no? O sea, hay que vitaminarnos y tenemos que mejorar porque nuestros abuelos o tatarabuelos tuvieron problemas de desnutrición por la historia misma del país. Y en ecología, bueno, pues la sustentabilidad y protección de los recursos, atenderlos y manejarlos de una manera que podamos dejar a las generaciones futuras pues lo que recibimos nosotros, o mejor aún, ¿no?